Psicólogas Sin Fronteras lleva más de 30 años aquí en la ciudad de Valencia y sobre todo trabaja pues, haciendo ayuda humanitaria, emergencias locales e internacionales, cooperación y acción social. La finalidad es garantizar el acceso a una salud mental digna. Principalmente en Psicólogas Sin Fronteras son psicólogas, pero pues, al cabo de los años han ido incorporando nuevas figuras profesionales como trabajadores sociales, hay un ingeniero, hay una abogada, también tenemos una comunicadora. Pues en el marco de la salud mental es fundamental la figura de trabajo social. Colaboramos especialmente con las psicólogas que trabajamos aquí para formar equipos interdisciplinares y realizar una intervención social lo más integral posible. Yo especialmente también, además de las colaboraciones en el área de cooperación, hago atención social y acompañamiento para personas que están en proceso de desahucios, personas migrantes y sobre todo vecinos y vecinas de la Fuensanta, porque tenemos también una intervención comunitaria allí. Trabajamos con contrapartes locales, ¿vale? Con la finalidad de garantizar los derechos de todas las personas, pero especialmente pues nosotros trabajamos con mujeres que están expuestas a las violencias. Suelen ser mujeres que han sufrido o sufren violencia de género y las acompañamos en este proceso de sanación. El proyecto que presentamos el año pasado a la beca del colegio fue el de Promotoras Comunitarias por la Vida. Este proyecto lo que busca es fortalecer a este grupo de promotoras, ¿vale? Con el objetivo de que su profesión, ¿vale? Pueda estar reconocida a nivel estatal y tenga más opciones laborales. Gracias a esta beca pues, lo que se consigue es sostenibilidad y mantenimiento de lo que es la intervención para poder dar apoyo a esta red de promotoras comunitarias de la ciudad de Trinidad. No solo es importante el trabajo social en el tercer sector, sino en muchas otras facetas de nuestra vida, porque nuestra figura profesional es la que ayuda, es agente de cambio, es garante de derechos, entonces ayuda a esas relaciones saludables, a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, no solo para el tercer sector, sino debería estar incluso impregnado en muchas otras facetas de nuestra sociedad.